octubre de 2017, el fotoperiodista Aarav Sharma y su hijo de 8 años, Kyle, desaparecieron en la formidable región del Annapurna, en el Himalaya nepalí. Estaban en la aventura de su vida, un viaje de padre e hijo a las cumbres del mundo. Pero en algún lugar a lo largo de los senderos azotados por el viento y bajo la sombra de picos helados, simplemente se desvanecieron. No hubo llamada de socorro. No se encontraron huellas que se alejaran del camino. La búsqueda oficial no encontró nada más que su tienda abandonada. Un misterio silencioso contra un telón de fondo de grandeza natural. Durante 7 largos y agonizantes años, su destino fue un caso sin resolver, una herida abierta para su familia y una historia de fantasmas susurrada entre los montañeros. Se convirtieron en leyenda, absorbidos por el folclore de la montaña. Pero la montaña no guarda secretos para siempre. 7 años después, un descubrimiento casual y escalofriante, hecho por un equipo de científicos que estudiaban el retroceso de los glaciares, destrozaría el silencio. Lo que encontraron, congelado en el tiempo, no solo resolvería el misterio de lo que les sucedió a Aarav y Kyle, sino que también revelaría una verdad tan oscura y siniestra que cambiaría para siempre la percepción de la comunidad sobre la naturaleza del mal que puede esconderse en los lugares más bellos de la tierra. Aarav Sharma no era un simple aventurero, era un narrador de historias. Con su cámara como pluma, pintaba retratos del mundo que a menudo pasaban desapercibidos. A sus 38 años, se había forjado una reputación como un fotoperiodista tenaz y empático, uno que encontraba la humanidad en los lugares más difíciles. Pero su mayor orgullo no colgaba en una galería ni aparecía en la portada de una revista. Su mayor orgullo era su hijo de 8 años, Kyle. Kyle era un niño de ojos brillantes y una curiosidad insaciable, un espejo en miniatura de la pasión de su padre por la exploración. Vivían en un modesto apartamento en Katmandú con la esposa de Aarav y madre de Kyle, Meera, una maestra de escuela cuyo carácter firme era el ancla de su familia trotamundos. Su hogar era un tapiz de vida. El olor a especias de la cocina de Meera, las impresiones fotográficas de Aarav secándose en el salón y los mapas de Kyle cubiertos de dibujos de yetis y exploradores. La vida era vibrante, llena de amor y de la promesa de un futuro brillante. La ambición principal de Aarav en ese momento era un proyecto que lo apasionaba profundamente. Un reportaje fotográfico sobre las vidas de las comunidades remotas del Himalaya, documentando cómo la modernidad se filtraba en sus antiguas tradiciones. Pero debajo de esa narrativa oficial, Aarav perseguía algo más. Le había contado a Meera que había oído rumores, susurros de actividades ilegales en las zonas protegidas del Parque Nacional, algo que iba más allá de la simple caza furtiva. Era vago, pero sus instintos de periodista se habían encendido. Prometió ser cuidadoso. Lo que estaba en juego para Aarav era todo. Su familia era su mundo. La idea de este viaje al Annapurna nació de una promesa que le hizo a Kyle en su 8º cumpleaños. «Te llevaré a ver el techo del mundo, campeón», le había dicho, desplegando un mapa del circuito del Annapurna sobre la mesa de la cocina. Los ojos de Kyle se habían iluminado con una maravilla pura. Para él, su padre era un superhéroe, y esta era su misión más grandiosa. Pasaron meses preparándose. Aarav le enseñó a Kyle a leer una brújula, a identificar constelaciones y a respetar la montaña. Le contaba historias de Tenzing Norgay y Edmund Hillary, llenando la mente de su hijo con cuentos de coraje y perseverancia. Meera, aunque siempre un poco ansiosa por las expediciones de Aarav, vio la alegría en los ojos de su hijo y supo que este viaje era importante. Crearía un vínculo entre padre e hijo que duraría toda la vida. La noche antes de partir, la familia compartió una cena especial. Kyle llevaba su nueva chaqueta de senderismo por el apartamento, negándose a quitársela. «Soy el explorador Kyle», declaraba a cualquiera que quisiera escuchar. Aarav le guiñó un ojo a Meera por encima de la cabeza de su hijo, una mirada silenciosa que decía: «Lo mantendré a salvo». Esa era la vida que se interrumpió.
No era la vida de un temerario imprudente, sino la de un padre devoto, un esposo amoroso y un profesional apasionado que creía en el poder de la verdad. Tenía todo por lo que vivir, y un niño pequeño que dependía de él para volver a casa sano y salvo. La imagen de ellos dos, Aarav con su mano protectora en el hombro de Kyle, despidiéndose de Mira en la polvorienta estación de autobuses, se convertiría en un recuerdo inquietante, el prólogo silencioso de una pesadilla de la que ella no despertaría durante 7 años. Los primeros días de la caminata fueron idílicos, exactamente como Aarav se lo había prometido a Kyle. El aire era fresco y puro, y el paisaje se desplegaba ante ellos como una obra maestra. Atravesaron pueblos pintorescos, cruzaron puentes colgantes que se balanceaban sobre ríos turquesas, y durmieron en acogedoras casas de té, donde Kyle encantaba a los propietarios con sus historias de expediciones imaginarias. Aarav documentaba cada momento: la sonrisa de Kyle al ver un yak por primera vez, la forma en que la luz del amanecer pintaba de rosa los picos nevados, los rostros arrugados de los ancianos del pueblo. Sus actualizaciones diarias a Meera a través de su teléfono satelital estaban llenas de alegría. «Kyle es un campeón», escribió en un mensaje. «Creo que le gusta más que a mí. Te echamos de menos. Te queremos». Sin embargo, a medida que ascendían, el tono de Aarav comenzó a cambiar sutilmente. En el 5.º día llegaron a un pueblo llamado Manang. Allí, en una casa de té, Aarav escuchó de nuevo los rumores que había estado investigando, pero esta vez con un nombre adjunto: Rahan. Un hombre de negocios local, decían los susurros. Un hombre poderoso que era dueño de la montaña y no toleraba a los curiosos. Un anciano propietario de la casa de té, notando la cámara profesional de Aarav, le advirtió en voz baja: «Hay algunas vistas que es mejor no fotografiar». Aarav, sintiendo que estaba cerca de su historia, probablemente desestimó la advertencia como una precaución excesiva. Al día siguiente, tomaron un desvío de la ruta principal. Le dijo a la gente que era para aclimatar mejor a Kyle y para capturar paisajes únicos lejos de las multitudes. Pero su verdadero motivo era otro. Siguiendo un vago consejo, se dirigió hacia un valle lateral aislado, uno que rara vez veían los excursionistas. Fue una decisión arriesgada, una que los alejó del camino vigilado. Fue aquí donde la atmósfera cambió. El cielo, antes de un azul brillante, se tornó de un gris plomizo. Un viento cortante comenzó a soplar por el valle. Aarav notó algo fuera de lugar: el sonido débil pero inconfundible de maquinaria pesada resonando en las montañas, un sonido que no tenía cabida en un parque nacional protegido. Dejando a Kyle en un lugar seguro y resguardado con la promesa de volver en 1 hora, Aarav se adentró más en el valle, con la cámara en la mano. Lo que vio lo confirmó todo. Escondida en una cuenca remota, había una operación minera ilegal a gran escala. Hombres trabajando, camiones siendo cargados con rocas. No estaba fotografiando paisajes, estaba documentando un crimen. Rápidamente, tomó varias fotos con su teleobjetivo, capturando rostros, matrículas y la escala de la operación. Sin que él lo supiera, un vigilante en un punto elevado lo vio. La alarma se dio silenciosamente. Cuando Aarav regresó con Kyle, probablemente sintió una mezcla de triunfo y temor. Tenía su historia, una que expondría la corrupción que llegaba a lo más alto. Empacaron sus cosas rápidamente, con la intención de regresar al sendero principal antes de que la tormenta que se avecinaba los golpeara. El último mensaje de Aarav a Mira fue enviado desde esa zona: «El tiempo está cambiando. Tomaremos una ruta más corta mañana. Te quiero». Pero nunca tomaron esa ruta. Mientras se apresuraban a salir del valle, su camino fue bloqueado. No por una avalancha o un desprendimiento de rocas, sino por hombres. El encuentro fue probablemente inesperado y rápido. Vieron la cámara de Aarav. Exigieron la película, la tarjeta de memoria. Aarav, protegiendo tanto a su hijo como su trabajo, se habría negado. La tensión se habría disparado en el aire gélido de la montaña. La confrontación, la lucha, el pánico.
Este fue el momento crucial, el punto sin retorno. Fue un error fatal, nacido de la convicción de un periodista y la arrogancia de hombres corruptos, que crearía una leyenda y dejaría atrás solo preguntas que tardarían casi una década en responderse. La mañana del 17 de octubre, Meera se despertó con una sensación de inquietud. Era el día en que esperaba el mensaje diario de Aarav, pero su teléfono permaneció en silencio. Al principio, lo atribuyó al mal tiempo del que él había advertido. Las señales de satélite en el Himalaya eran notoriamente poco fiables. «Estarán bien», se dijo a sí misma, aunque un nudo de ansiedad se formó en su estómago. Pasaron las horas. El sol de la tarde dio paso a la oscuridad y aún no había noticias. El silencio ya no era una molestia técnica, era un vacío ensordecedor. A la mañana siguiente, el pánico comenzó a instalarse. Meera llamó a la compañía de trekking que había ayudado a Aarav a planificar su ruta. Confirmaron que no se había registrado en el siguiente puesto de control programado. Eso fue suficiente. Meera contactó a las autoridades nepalíes y a la embajada de su país. Su voz temblaba mientras explicaba la situación. La búsqueda se inició casi de inmediato. Dadas las condiciones meteorológicas que empeoraban, el tiempo era esencial. 2 días después, un equipo de búsqueda de Sherpas que peinaba el área cerca de la última ubicación conocida de su teléfono satelital hizo el primer y único descubrimiento. En una pequeña meseta resguardada, a varios cientos de metros del sendero principal, encontraron la tienda de campaña de Aarav y Kyle. La escena era profundamente extraña. No había signos de lucha, ni de un ataque de animal. La cremallera de la tienda estaba cerrada. Dentro, los sacos de dormir estaban cuidadosamente enrollados. Un libro que Aarav estaba leyendo yacía abierto, boca abajo. 2 cuencos medio llenos de avena instantánea estaban sobre una pequeña estufa de campamento, congelados. Era como si sus ocupantes hubieran salido por un momento y tuvieran toda la intención de regresar. Fuera de la tienda, un par de bastones de trekking de Kyle estaban clavados en el suelo. Un mapa, sostenido por una roca, estaba desplegado mostrando el circuito de la Annapurna, pero no había huellas. Una ligera nevada la noche anterior había borrado cualquier rastro, pero los buscadores experimentados encontraron la falta de cualquier perturbación profundamente desconcertante. Era demasiado ordenado, demasiado tranquilo. La transcripción de la comunicación por radio de uno de los líderes del equipo de búsqueda a la base capturó la confusión. Base, aquí Lakpa. Hemos encontrado la tienda. Positivo, es la de ellos. Pero no hay señales de ellos. Repito, no hay señales. El equipo está aquí, la comida está aquí. Es como si se hubieran evaporado. No hay huellas que se alejen del campamento. No tiene sentido. Es inquietantemente silencioso aquí arriba. La incredulidad inicial de los rescatistas se convirtió rápidamente en un pánico creciente para Meera. La noticia de la tienda abandonada era una prueba tangible de que algo andaba terriblemente mal. Un vehículo abandonado en una ciudad es una cosa. Una tienda de campaña abandonada en la inmensidad del Himalaya es otra completamente distinta. Significaba que estaban expuestos a los elementos sin su equipo de supervivencia esencial. La pregunta resonaba en la mente de todos. ¿Por qué un montañero experimentado como Aarav abandonaría su refugio, y mucho menos el de su hijo, sin llevarse nada? La escena no gritaba accidente, susurraba algo mucho más extraño, dejando un vacío de información que la búsqueda oficial se esforzaría desesperadamente, y en última instancia, sin éxito, por llenar. La desaparición de un ciudadano extranjero y su hijo pequeño en un popular destino turístico desencadenó una operación de búsqueda y rescate a gran escala. El gobierno nepalí, bajo la presión internacional, desplegó recursos significativos. Durante las siguientes 2 semanas, los cielos sobre el Annapurna zumbaron con el sonido de los helicópteros, sus rotores batiendo contra el aire enrarecido mientras escaneaban las laderas de las montañas, los glaciares y las grietas. En tierra, equipos de soldados nepalíes,
Guías sherpas, experimentados y voluntarios internacionales formaron líneas de búsqueda, peinando metódicamente la región alrededor de donde se encontró la tienda. Se trajeron perros de búsqueda, pero los vientos arremolinados y el terreno rocoso y helado hicieron casi imposible que captaran un rastro. Meera llegó a Pokhara, la ciudad puerta de entrada a la región, estableciendo una base de operaciones improvisada en una habitación de hotel. Se convirtió en una figura familiar en la sede de la búsqueda, con los ojos enrojecidos por el llanto y la falta de sueño, estudiando mapas con una intensidad febril, suplicando a los oficiales que no se rindieran. Pero la búsqueda se vio acosada por conflictos desde el principio. El primero fue la propia montaña. El Himalaya es un adversario implacable. El clima, que había sido malo, se volvió atroz. Fuertes nevadas cubrieron el área de búsqueda con más de 1 metro de nieve fresca, borrando cualquier posible rastro y creando condiciones de avalancha peligrosas. Los helicópteros quedaron en tierra durante días. Los equipos en el suelo tuvieron que moverse con una cautela insoportable. La ventana para encontrar a Araf y Kael con vida se estaba cerrando rápidamente. Luego vino el conflicto humano. El esfuerzo de búsqueda fue coordinado por un funcionario local, el mismo hombre poderoso del que Araf había oído hablar, Rajan. En público, se mostraba como un líder compasivo y eficiente, dando conferencias de prensa y asegurando a los medios internacionales que no se escatimaban esfuerzos. En privado, era una fuerza de obstrucción. Desestimó la insistencia de Mira de que Araf podría haberse desviado hacia valles laterales menos transitados. Señora Sharma, dijo con una condescendencia tranquilizadora, su esposo era un hombre de familia, no un aventurero tonto. La tormenta los atrapó. Se desorientaron. Debemos centrar nuestros recursos en las rutas de senderismo más probables y en las zonas de desprendimientos de rocas. Es una tragedia, pero una que hemos visto antes. Sin que nadie lo supiera, estaba dirigiendo deliberadamente el masivo esfuerzo de búsqueda, lejos del valle donde se encontraba su mina ilegal, el último lugar donde Araf y Kael fueron vistos con vida. La frustración de Mira llegó a un punto de ebullición. Se enfrentó a Rajan, a los oficiales del ejército, a cualquiera que quisiera escuchar, argumentando que Araf era un investigador y que algo más estaba en juego. Fue tratada con una mezcla de lástima y exasperación. La esposa afligida que se aferraba a teorías de conspiración. Su desesperación era palpable, pero sus súplicas cayeron en oídos sordos. La tragedia golpeó la propia búsqueda en la segunda semana. Un helicóptero que transportaba a un equipo de búsqueda se encontró con una ráfaga de viento descendente y se estrelló contra una ladera. Milagrosamente, los pilotos sobrevivieron con heridas graves, pero el accidente tuvo un efecto paralizador en la operación. Los riesgos se consideraron demasiado altos. El apetito por una búsqueda agresiva disminuyó. Las metodologías específicas de la búsqueda, aunque exhaustivas en las áreas equivocadas, estaban destinadas al fracaso. Utilizaron búsquedas en cuadrícula, análisis de imágenes satelitales y reconocimiento aéreo. Entrevistaron a docenas de excursionistas y propietarios de casas de té a lo largo de la ruta principal, pero todo fue inútil porque la premisa fundamental de su búsqueda era errónea, corrompida por la desinformación de un antagonista oculto que observaba cómo el mundo buscaba en el lugar equivocado. Después de 3 semanas, con el invierno acercándose y sin nuevas pistas, la búsqueda oficial se redujo y luego se suspendió indefinidamente. La montaña había ganado. Para el mundo exterior, fue otra trágica historia de excursionistas perdidos en el Himalaya. Para Meera, fue un fracaso insondable, una pesadilla de incompetencia burocrática y arrogancia que la dejó sola con un silencio ensordecedor y la certeza atormentadora de que la verdad permanecía enterrada bajo la nieve. Cuando la búsqueda oficial terminó y los equipos de noticias internacionales se marcharon, un silencio pesado y frío descendió sobre la historia de Araf y Kael Sharma. El caso se enfrió, archivado bajo la etiqueta de desaparecidos presuntamente muertos.
Para Meera, los años que siguieron fueron un purgatorio sin fin. Regresó a su apartamento en Katmandú, un lugar que antes bullía de vida y que ahora era un mausoleo de recuerdos. Mantuvo la habitación de Kael exactamente como él la había dejado, sus dibujos de exploradores todavía pegados en la pared, su pequeña chaqueta de senderismo colgada en la puerta. Durante años, se sobresaltaba cada vez que sonaba el teléfono. Una parte de ella todavía se aferraba a la esperanza imposible de que Arav llamara desde algún pueblo remoto, con una historia increíble de supervivencia. Pero a medida que los meses se convertían en años, esa esperanza se desvaneció, dejando un dolor sordo y persistente. Se convirtió en una reclusa. El vibrante mundo que compartía con Arav se redujo a las 4 paredes de su dolor. El efecto dominó de la desaparición se extendió por la comunidad de montañeros y más allá. La historia de Arav y Kael se convirtió en una leyenda sombría, un cuento con moraleja susurrado en las casas de té a lo largo del circuito de la Annapurna. Los guías advertían a los nuevos excursionistas sobre los peligros de desviarse del camino, usando la historia del fotógrafo y su hijo que se desvanecieron como un ejemplo escalofriante. El lugar donde se encontró su tienda se convirtió en un hito no oficial y sombrío. Algunos excursionistas dejaban pequeñas piedras en una pila como una especie de monumento improvisado. Otros afirmaban sentir una extraña frialdad al pasar, como si el eco de la tragedia se hubiera filtrado en el propio paisaje. La historia se adornó con el tiempo, convirtiéndose en parte del folclore local. Algunos decían que el Yeti se los había llevado, otros que habían ofendido a los espíritus de la montaña y habían sido borrados de la existencia. La narrativa de un simple accidente de senderismo fue reemplazada por un misterio más profundo y mitológico. El cuerpo no descubierto, o más bien los cuerpos, se convirtieron en un ancla para estas historias. La imagen de ellos perdidos en algún lugar de esa vasta extensión helada era un lienzo en blanco sobre el que se proyectaban los miedos y las supersticiones. Se convirtieron en la bella durmiente del Himalaya, no una, sino 2 figuras, congeladas en el tiempo, esperando un descubrimiento que nunca parecía llegar. Este misterio a largo plazo arraigó un sentimiento de desesperanza. La gente aceptó que la montaña se había cobrado a 2 de los suyos y que nunca revelaría su secreto. Para Meera, cada aniversario era una tortura. Cada reportaje sobre otros rescates milagrosos en las montañas era un cuchillo en el corazón. La desaparición de su esposo y su hijo no fue un solo evento, fue una herida continua que se negaba a sanar, profundizándose con cada año que pasaba. Una ausencia que era tan poderosa y presente como las propias montañas. Durante 7 años, el caso de Arav y Kael Sharma permaneció congelado, tanto literal como figuradamente. La verdad yacía enterrada bajo toneladas de hielo, y el interés oficial se había desvanecido hacía mucho tiempo. Meera había aceptado una vida de incertidumbre. La leyenda de su desaparición se había asentado en el folclore local. El caso estaba muerto. Y entonces, el planeta se movió. El cambio climático, una fuerza global abstracta, se convirtió en el catalizador inesperado que reabriría este caso profundamente personal. En un valle lateral remoto de la cordillera de la Annapurna, el mismo valle que Rajan se había asegurado de que no fuera registrado, un equipo de glaciólogos de una universidad europea estaba llevando a cabo un estudio sobre los efectos del aumento de las temperaturas en los glaciares del Himalaya. No buscaban a personas desaparecidas. Estaban midiendo el retroceso del hielo, tomando muestras del núcleo y tratando de comprender el futuro de las reservas de agua de Asia. Era una misión puramente científica. Un día de septiembre, casi 7 años después de la desaparición, uno de los científicos, el Dr. Alistair Finch, estaba examinando el hocico del glaciar, el punto donde el hielo terminaba y el agua de deshielo formaba un arroyo lechoso. Notó una mancha de color antinatural, incrustada en el borde del hielo sucio y lleno de rocas.
Era un trozo de nylon rojo brillante, un color que no pertenecía a ese entorno primordial. Intrigado, usó su piolet para picar cuidadosamente el hielo que lo rodeaba. A medida que quitaba trozos de hielo, la forma se hizo más clara. No era solo un trozo de basura, era la correa de una mochila. Con la ayuda de su colega, trabajaron durante 1 hora, el sonido de sus piolets resonando en el valle silencioso. Finalmente, liberaron el objeto del agarre del glaciar. Era una mochila de senderismo, notablemente bien conservada por el frío. Estaba pesada y cubierta de limo. Al abrir el compartimento principal, encontraron ropa, una brújula y un diario envuelto en plástico. Pero fue en un bolsillo lateral acolchado donde hicieron el descubrimiento más crucial: una cámara réflex digital, su cuerpo agrietado pero intacto. Sabiendo que las desapariciones en la montaña no eran infrecuentes, el equipo científico entendió la importancia potencial de su hallazgo. Siguieron el protocolo, contactando a las autoridades locales en Pokhara, tan pronto como regresaron de su expedición. La mochila fue entregada a la policía de Nepal. El caso recayó en el escritorio de una joven y ambiciosa inspectora llamada Anjali Thapa. Anjali tenía solo 20 años cuando Aarav y Kyle desaparecieron, pero recordaba el caso vívidamente. Había cautivado a la nación, y la imagen del joven Kyle había dejado una impresión duradera en ella. A diferencia de los oficiales originales que habían aceptado la narrativa del accidente, Anjali siempre había sentido que algo no encajaba. La mochila era la primera pieza de nueva evidencia en 7 años, una voz del pasado que se negaba a ser silenciada. Con un renovado sentido de propósito, envió la tarjeta de memoria de la cámara al laboratorio forense para su recuperación. Nadie sabía qué, si es que algo, contendrían esas imágenes. Pero por primera vez en 7 años, una luz parpadeó en la oscuridad. El giro del destino, impulsado por el lento e inexorable derretimiento de un glaciar, había puesto en marcha una cadena de eventos que finalmente expondría la siniestra verdad que la montaña había sido obligada a ocultar. La revelación comenzó como una serie de archivos de imagen corruptos recuperados lentamente en un laboratorio forense en Katmandú. La inspectora Anjali Thapa esperó con una paciencia tensa, sabiendo que el contenido de esa pequeña tarjeta de memoria podría ser la clave de todo. El técnico finalmente la llamó. «Tenemos algo», dijo. Anjali se apresuró a ir al laboratorio. En la pantalla, las primeras imágenes aparecieron, nítidas y dolorosamente conmovedoras. Eran las fotos que Aarav había tomado al principio de su viaje. Kyle sonriendo ampliamente, con los picos nevados detrás de él. Un primer plano de una flor silvestre del Himalaya. Un autorretrato de Aarav y Kyle, con las mejillas sonrosadas por el frío, abrazados. Eran las imágenes de un padre amoroso capturando un recuerdo precioso. Mientras Anjali se desplazaba por las fotos, el estado de ánimo cambió. Las imágenes se volvieron menos turísticas y más investigativas. Fotos tomadas con un teleobjetivo. Un camino de tierra aislado que no estaba en ningún mapa de senderismo. Luego, el objetivo. Una operación minera a cielo abierto enclavada en un valle oculto. Camiones, maquinaria pesada y los rostros de los trabajadores, capturados con una claridad granulada. Aarav no solo estaba de excursión, estaba trabajando. Estaba documentando la mina ilegal de Rayan. Anjali sintió una descarga de adrenalina. Los rumores sobre Rayan siempre habían circulado, pero nunca había habido pruebas. Ahora las tenía directamente de la cámara de un hombre muerto. Pero fueron las últimas imágenes las que le helaron la sangre. La perspectiva cambió drásticamente. Las fotos estaban borrosas, tomadas a toda prisa, con ángulos extraños. Estaban claramente tomadas durante una confrontación. Una imagen mostraba a 2 hombres acercándose, con el rostro endurecido por la ira. Otra mostraba una mano extendiéndose hacia la lente. Y luego, la última foto recuperable. Era un primer plano, ligeramente desenfocado pero inconfundible. El rostro de un hombre más joven, con los ojos llenos de una mezcla de pánico y furia, gritando a la cámara. Anjali amplió la imagen.
Era Rajan, 7 años más joven, pero sin duda él. La cámara de Aarav había capturado a su propio asesino en el acto. Simultáneamente, otro equipo había estado trabajando en el diario que se encontró en la mochila. Protegido por su envoltorio de plástico, el papel estaba notablemente conservado. Las últimas entradas de Aarav eran escalofriantes. Describía haber seguido los rumores, haber encontrado la mina y su horror ante la escala de la destrucción ambiental. Escribió sobre su temor, pero también sobre su determinación de exponer la verdad. La última entrada, escrita apresuradamente, decía: «Me vieron. No sé si se dieron cuenta de lo que soy. Kael está asustado por la tormenta que se avecina. Tengo que sacarnos de aquí. Rajan es el hombre detrás de todo esto. Si algo me pasa, la prueba está en la cámara». Era una confesión desde la tumba, armada con pruebas fotográficas irrefutables y el testimonio escrito de la víctima. Anjali actuó con rapidez. Ya no estaba lidiando con un caso sin resolver. Estaba en una investigación de asesinato activa. Obtuvo una orden de arresto para Rajan, quien ahora era una figura política aún más influyente, un pilar aparentemente respetable de la comunidad. Anjali dirigió un equipo a la lujosa propiedad de Rajan en las afueras de Pokhara. Rajan, ahora un hombre de mediana edad, corpulento y seguro de sí mismo, se burló de ella cuando le presentó la orden. 7 años después, se rió, basado en el diario de un hombre que se perdió en una tormenta. Esto es ridículo. Su arrogancia se hizo añicos cuando Anjali colocó una impresión de la última foto sobre la mesa. El rostro de Rajan, más joven y lleno de rabia, lo miraba fijamente. El color desapareció de su rostro. «Reconocimos a los otros hombres en sus fotos también», dijo Anjali con calma. «Uno de ellos es su antiguo capataz, Surya. Lo encontramos viviendo en un pueblo a 2 horas de aquí». La confianza de Rajan se desmoronó. La confrontación con Surya fue el último clavo en el ataúd. El antiguo secuaz, ahora un hombre mayor y enfermo, se derrumbó bajo el interrogatorio. Atormentado por la culpa durante 7 años, confesó todo. Contó cómo vieron a Aarav tomando fotos, cómo Rajan les ordenó que lo detuvieran. Aarav se había negado a entregar la cámara, protegiendo a su hijo detrás de él. Hubo un forcejeo. Aarav luchó ferozmente. En el caos, uno de los hombres de Rajan golpeó a Aarav con una roca. Kael, presenciando la caída de su padre, comenzó a gritar. En un acto de crueldad inimaginable para silenciar al único testigo, Rajan dio la orden. Asesinaron al niño. Luego, bajo el amparo de la creciente tormenta, llevaron los cuerpos a una profunda y antigua grieta en el glaciar cercano, un lugar del que sabían que nadie se aventuraría a buscar. Arrojaron los cuerpos y el equipo de Aarav, excepto la mochila que se había desprendido durante la lucha y había caído en una parte diferente del glaciar. Observaron cómo la nieve que caía borraba sus huellas, creyendo que el glaciar sería una tumba eterna. La verdad, finalmente, había salido a la luz. No fue la montaña la que se cobró a Aarav y Kael. Fue la codicia humana, la crueldad y un secreto que valía la pena matar para proteger. Las consecuencias de la confesión de Surya y el arresto de Rajan fueron sísmicas, enviando ondas de choque a través de Nepal y la comunidad internacional de montañismo. La historia ya no era una tragedia misteriosa, era un crimen horrible y calculado. Con la confesión de Surya, se realizaron más arrestos, acorralando a los otros hombres que habían estado presentes ese fatídico día. La fachada de respetabilidad de Rajan se hizo añicos, revelando al monstruo que había debajo. La narrativa que había controlado durante 7 años se desmoronó en cuestión de horas. El porqué detrás de todo era tan sórdido como simple: la codicia. La investigación de Anjali, impulsada por las pruebas de Aarav, descubrió toda la conspiración. La operación de Rajan no era una simple minería. Estaban extrayendo ilegalmente depósitos de turmalina de alta calidad, una piedra preciosa que valía millones en el mercado negro internacional. Había sobornado a funcionarios locales, silenciado a los aldeanos y operado con impunidad durante años, todo bajo la apariencia de una empresa de construcción legítima y proyectos filantrópicos locales.
Aarav Sharma, el curioso fotoperiodista, había tropezado con un imperio criminal. Su integridad y su negativa a ser intimidado lo convirtieron en una amenaza existencial para la operación de Rajan. En la mente de Rajan, matar a Aarav y a su hijo no era solo un acto de ira, sino una decisión empresarial necesaria para proteger sus ganancias. La explicación detallada de la conspiración fue expuesta en una serie de audiencias judiciales que cautivaron a la nación. Se reveló cómo Rajan había saboteado la búsqueda inicial. Había utilizado su autoridad como coordinador de la búsqueda para crear zonas de exclusión aérea cerca de su mina, citando condiciones de viento peligrosas. Había enviado equipos de búsqueda a pistas falsas en direcciones opuestas. Había cultivado la narrativa de un trágico accidente con los medios, pintándose a sí mismo como el líder angustiado que hacía todo lo posible. Era una clase magistral de engaño. La parte más sombría de las consecuencias fue la recuperación de los restos. Guiado por la confesión de Surya, un equipo especializado en montañismo descendió a la grieta que él había señalado. Era una operación peligrosa y sombría, a casi 50 metros de profundidad, preservados por el frío glacial. Encontraron lo que quedaba de Aarav y Kyle Sharma. Estaban juntos. Un último y silencioso testimonio del intento de un padre por proteger a su hijo hasta el final. La identificación forense confirmó sus identidades. El descubrimiento proporcionó una conclusión macabra, pero necesaria, al misterio de su paradero físico. La historia pasó de la especulación a los hechos fríos y duros. Toda la cadena de eventos, desde la primera sospecha de Aarav hasta la confesión final de Surya, fue presentada al público. El misterio se resolvió, pero la comprensión de la profundidad de la depravación de Rajan dejó una nueva y diferente cicatriz en la conciencia de la comunidad. El mal no había sido una fuerza mítica de la montaña, sino un hombre que sonreía, daba la mano y ordenaba el asesinato de un niño para proteger sus piedras preciosas. La noticia de los arrestos y el descubrimiento de los cuerpos llegó a Meera no a través de un titular de noticias, sino de una visita personal de la inspectora Anjali Thapa. Anjali se sentó con Meera en el silencioso salón de su apartamento en Katmandú, el mismo espacio que había sido un santuario de dolor durante 7 años, y le contó con delicadeza la verdad. Le contó sobre la cámara, el diario y la confesión. Por primera vez en 7 años, Meera no tuvo que preguntarse qué pasó, tuvo que enfrentarlo. La reacción no fue de alivio explosivo, sino un colapso silencioso y devastador. El peso de 7 años de esperanza incierta fue reemplazado instantáneamente por el peso insoportable de la certeza. Su esposo y su hijo no se habían perdido, habían sido asesinados. La brutalidad del hecho, especialmente la muerte de Kyle, era una realidad casi imposible de procesar. El alivio de saber por fin la verdad estaba inextricablemente mezclado con la agonía de esa misma verdad. Era un cierre, pero un cierre que abría una herida completamente nueva y más profunda. Semanas después, se celebró un funeral. Cientos de personas asistieron, familiares, amigos, compañeros periodistas, diplomáticos e incluso extraños que habían seguido la historia durante años. El servicio no se celebró a la sombra de la montaña que se los llevó, sino en un tranquilo jardín en Katmandú. 2 retratos, uno de Aarav y otro de Kyle, estaban al frente, rodeados de flores de caléndula. Durante el funeral, Meera habló. Su voz, frágil pero firme, se dirigió no solo a los dolientes, sino también al espíritu de su esposo. «Lo encontraste, Aarav», dijo, con lágrimas corriendo por su rostro. «Encontraste tu historia, y al final, ella te encontró a ti, y nos trajo a casa». Fue un momento de profunda catarsis y dolor. El elemento humano de la historia volvió a centrarse por completo. La historia ya no era sobre una mina ilegal o una investigación policial. Era sobre una esposa de luto por su esposo, una madre de luto por su hijo. Para Anjali Thapa, la inspectora que resolvió el caso, la resolución fue agridulce. Recibió elogios por su tenacidad, pero el caso la afectó profundamente.
ver las fotos familiares en la cámara de Aaraf, leer las últimas palabras de un padre, la conectó con las víctimas de una manera que iba más allá del deber profesional. Cumplió su promesa a una familia que nunca había conocido, llevando la verdad a la luz, pero el coste humano de esa verdad pesaba sobre ella. En los meses que siguieron, Mira comenzó el lento proceso de reconstruir una nueva vida. Empacó los dibujos de Kael y las cámaras de Aaraf, no para olvidarlos, sino para preservarlos. El fin del misterio no acabó con su dolor, pero le permitió cambiar de forma. El interrogante torturador fue reemplazado por el recuerdo tangible de las personas que amaba y la injusticia que sufrieron. Pudo llorar sus muertes en lugar de simplemente lamentar su ausencia. Un cambio sutil pero profundo que marcó el verdadero comienzo de su largo camino hacia la curación. La historia de Aaraf y Kael Sharma, aunque profundamente personal, dejó un legado que se extendió mucho más allá de su familia. Se convirtió en un poderoso comentario sobre verdades universales, resonando en cualquiera que haya entendido el poder de la verdad, la profundidad de la codicia humana y el amor inquebrantable de un padre. El legado temático más importante es el de la verdad misma. Aaraf murió por ella. Como periodista, su brújula moral apuntaba a exponer la corrupción y persiguió esa verdad hasta su propio final. Sin embargo, en un giro poético del destino, fue esa misma dedicación la que finalmente lo reivindicó. La cámara y el diario que llevaba no eran solo herramientas de su oficio, se convirtieron en su voz póstuma, un testimonio preservado en hielo que se negó a ser silenciado. La historia sirve como un sombrío recordatorio de que, si bien el mal puede enterrar la verdad, a veces, con el tiempo y un poco de casualidad, la verdad encuentra su camino de regreso a la luz. Además, el caso expuso la inquietante dualidad de la naturaleza. El Himalaya, a menudo romantizado como un paraíso espiritual y puro, fue el telón de fondo de una depravación humana atroz. La montaña no era la villana, era una testigo silenciosa, obligada a guardar un secreto horrible. El caso obligó a la gente a reconocer que el mayor peligro en los lugares salvajes a menudo no proviene de la naturaleza misma, tormentas, grietas o animales salvajes, sino del corazón oscuro de la humanidad. El legado de la historia también provocó un cambio tangible. La revelación de la operación minera ilegal de Rayyan y su capacidad para corromper y desviar una investigación internacional causó una gran vergüenza al gobierno nepalí. A raíz del escándalo, se iniciaron investigaciones sobre la corrupción en los organismos reguladores de los parques nacionales. Se implementaron nuevas políticas que exigían un seguimiento por GPS para todos los grupos de trekking en regiones sensibles y se aumentaron las patrullas para combatir la caza furtiva y la extracción de recursos. La muerte de Aaraf y Kael condujo directamente a una mayor protección de los mismos paisajes que Aaraf amaba y que intentaba salvar a través de su trabajo, creando un legado de conservación nacido de la tragedia. Su historia personal se convirtió en un catalizador para un cambio sistémico, asegurando que su sacrificio no fuera en vano. La historia de Aaraf y Kael Sharma no es solo un cuento sobre una desaparición, sino un testamento sombrío de cómo el hielo puede preservar un secreto y cómo el compromiso de un padre con la verdad puede, al final, hacerle justicia. Es un recordatorio de que, incluso en los lugares más remotos de la Tierra, las batallas más importantes se libran a menudo dentro del corazón humano. Si este caso te impactó y quieres ver más misterios de crímenes reales que merecen ser contados, por favor, asegúrate de dar a me gusta a este video, compartirlo y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos ayuda a seguir arrojando luz sobre historias que de otro modo permanecerían en la oscuridad. Y ahora, queremos saber de ti. Dinos en los comentarios, ¿qué crees que es el aspecto más desgarrador de esta historia? ¿Los 7 años de incertidumbre agonizante o la brutal verdad que finalmente salió a la luz? Agradecemos tus pensamientos y esperamos verte en el próximo video.